Bienvenidos a su espacio sobre la noticia, el podcast donde damos la información y un poquito más en este lunes, un lunes que ya vemos que sentimos estos fríos. Este fin de semana ha sido bastante frío, ya estamos entrando en la temporada de Navidad, temporada festiva. Ya vemos que a las 6 de la tarde ya el sol ya se oscurece. Ya lejos. Ya, Mi ya está amor, lejos. la gente en la mañana anda... Con abrigada No, y no hasta el tanto tope. eso, que Abrigada hasta el tú tope. te levantas a las 7 de la mañana y tú no encuentras tapones porque la gente cree que todavía son las No, 4 de y la tú mañana. ves- Se siente la brisita. El que, se siente la corría, brisa, el que corría a las 6 ya la está corriendo a las 7. Ya tú Pues, sabes. no, de verdad es que hay una Y brisa con mucho bastante pesar buena. para tirarse de esa Para cama. despertarse. No, Y claro. echarse esa agüita, mi amor, fría. Bueno, pero verdad, tenemos muchas informaciones, iniciando por supuesto esta semana, ya, ¿verdad? Más de mediado de este mes de noviembre. Una que semana que ha comenzado fuerte. Sí, Sí, mira, la verdad es que muy ágil, muy rápido. uno siempre intentamos comenzar la semana de la mejor manera, pero es que a veces tenemos que ponernos la capa de información y dar las cosas como son. Y señores, tenemos que decir que van 2 más. Y la pregunta es ¿hasta cuándo? Y cuando me refiero a 2 más, me refiero a 2 feminicidios, un fenómeno que la República Dominicana ha ido incrementando a través de los años. Vemos como en enero mencionábamos que arrancábamos con 2 o 3 feminicidios y hoy estamos finalizando el año y no sabemos ni siquiera por cuánto va la cuenta ni por cuánto va a terminar. Ciertamente estamos hablando del caso de Dania Isabel Domínguez, de 25 años, que fue asesinada a mano de su expareja por la custodia de la niña. Se estaban discutiendo la custodia de la niña y a este se le suma un caso que es un poco más alarmante, que es el caso de Raidiri Sánchez, de 16 años, una joven que deja un hijo de por medio con tan solo 16 años 16 y que años. fue asesinado por su pareja, a mano de su pareja, con un tiro en la cabeza. Así que vemos que la brutalidad y la violencia en República Dominicana sigue aumentando. Y yo digo, Juan Francisco y Perla, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ver este aumento en estos casos de feminicidio? Mira, eso no solamente se ve aquí, se ve alrededor del mundo, los casos de feminicidio y muchísimas mujeres marchando por ni una más. Entonces, República Dominicana, entiendo que, vuelvo a repetir, lo de la salud mental. Hay que tener salud mental. Aquí es muy difícil tú poder ir a un centro. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué busca una niña de 16 años? Primero, con un hijo de 1 año. Y segundo, con una pareja tan problemática, un tigre en forma dominicana. Claro. ¿Qué busca una niña de 16 años en eso? Donde una niña de 16 años lo que tiene que estar estudiando. Mira, tú dices, muy interesante eso, porque yo creo que como sociedad hemos aceptado algunos comportamientos sociales como niñas teniendo niños, porque así son niñas teniendo niños, niñas con parejas que le superan en edad y que le superan en conocimiento, y creo que hemos venido aceptando ese comportamiento tal vez por el aumento de esos mismos, o sea, como ya son demasiados y no se pueden controlar, bueno, pues no hay problema, así es el país. Y realmente aquí es donde yo entiendo que debería atacarse un poco más. Tú dices la salud mental, yo digo la salud social. O sea, estos comportamientos... No, digo la salud mental en el caso de la joven de 25 Claro, años yo que digo- la pareja la mató por la custodia de la Yo niña. digo O sea, la no hay que consci- llegar a eso. No, claro, pero yo digo la conciencia social, o sea, estos comportamientos que nosotros vemos y no denunciamos o tal vez dejamos pasar porque son normales y bueno, los tipificamos como normales. Y a mí es donde me parece que deberíamos atacar un poquito más y ser un poco más conscientes porque vemos como esto es una niña de 16 años que pierde la vida y deja huérfano a un niño, de un año. Y Es como, mira, es como tú estás diciendo ahora mismo con relación al comportamiento de tu pareja desde el comienzo de la relación. Ahí te van dando indicios de si ese hombre vale la pena, no vale la pena, si es bueno. Ya tú puedes saber si te levanta un poquito la voz, qué va a pasar después. Entonces, con el tema de que hasta cuándo más mujeres van a ser asesinadas por los hombres, también el tema de los agentes policiales, de la policía, que esto lo toma a la ligera. Veo que cuando matan, ahí es que accionan, entonces debería de ser al revés. claro, prevenir antes Prevenir que lamentar. antes que Claro. lamentar. Lamentablemente Entonces, sí, mientras ustedes hablaban, buscaba aquí más o menos los datos de la cantidad de mujeres que han fallecido, han sido víctimas de su pareja o expareja. Todavía no hay una cifra así per se con detalles, pero sí rondan los más de 40 y tantos
víctimas, mujeres que En el año, en imagínense. lo que va de años. Y obviamente este flagelo, o esto que se ha convertido en una situación engorrosa para nuestro país, creo que en este julio, fue donde había un tope, más de 10 mujeres en un solo mes. Entonces, eso te indica que hay que seguir fortaleciendo las políticas públicas desde el gobierno, desde básicamente el Ministerio de la Mujer, pero también desde los mismos centros educativos, de orientar, concientizar. Y miren, estamos hablando de una adolescente, y este caso de la adolescente que fue tan trágico, que está también su victimario lo cometió al frente de también su hermano menor. De Entonces, 10 las años. frustraciones que puede dejar esto y el daño también emocional que deja esto a una familia. Y uno ve que esto ocurre con frecuencia. Ya hemos hablado del caso de la 42, que también ahí vemos que hay cierta violencia, y creo que hay que desplegar estrategias efectivas para orientar a la población en los barrios. Y obviamente los feminicidios a veces no solo ocurren ya en clase media, Claro, clase se dan baja, todas sino las que clases. también. Pero sí es donde más se ven estos lamentables casos que dejan secuelas importantes, porque cuando un padre asesina literal a la madre de su hijo, ya ustedes pueden saber cómo va a lidiar con esas frustraciones Ese hacia el niño futuro, en y el cómo se mañana. convierte entonces en un caldo de cultivo para odiar a su padre en primera instancia, y hasta heredar ese tipo de acción violenta si no tienen a alguien que lo oriente, además también Hay de que los crecer problemas sin de su salud madre. mental y hasta de adicción que puede esto llevar. O sea que esto es muy complejo, y esperemos que las autoridades, repito, puedan seguir fortaleciendo las estrategias, porque a veces no es simplemente con hacer algunas charlas, que son importantes, sino también abarcar más esto, y una campaña constante también en los medios de comunicación para que le llegue más a la población. A mí me parece también muy importante darle seguimientos a casos que fueron denunciados en primera instancia. Sucede mucho que los casos se denuncian y que las autoridades desestiman, tal vez por falta de pruebas, o tal vez por no poder darle seguimiento a tantos casos, por no tener la capacidad de darle cobertura a estos casos. Pero a mí me llama mucho la atención que hemos visto un cierto patrón en el caso de las jóvenes, de las que son menores de edad, que algunas tienen ya un hijo. Y estamos viendo una niña teniendo un niño, cuando en edades 16 años, tú vas por tu primera relación, tú vas conociendo. Y si acaso. Claro, y si acaso, uno va conociendo cómo son las relaciones de pareja. Entonces, yo no creo que una niña de 16 años tenga el entendimiento de qué significa este entorno. Tal vez ella ni siquiera pudo reconocer esas actitudes violentas, esas actitudes que una mujer ya hecha y derecha pueda reconocer de otro hombre. O sea, que estamos hablando de una niña que se introdujo a un mundo muy rápido, un mundo que ella tal vez no entendía, un mundo en el cual ella tiene ya un niño de 1 año, tiene una responsabilidad con tan solo 16 años, una niña que sigue en el colegio, que no se ha graduado. O sea, se conjugan un sinnúmero de factores que llevan a nosotros a replantearnos qué estamos haciendo como sociedad, a quiénes son las personas que estamos criando en el día de mañana, cuáles son los problemas sociales que no atacamos. Y tú sabes que también la planificación no debe de ser un tema de tabú, porque veo en muchos centros educativos sí dan charlas que un condón, que esto, pero en muchos hogares dominicanos se ve esto como si fuera un tabú. Ah, no, porque tú no puedes planificar a tu niña porque todavía tiene 13 años, 12 años. Si ya esa niña es una mujer en términos, tú sabes, de que ya tuvo relaciones sexuales, entiendo que debería de usarse la planificación para evitar estos temas de tener niños con niños. Tú sabes, de una niña de 16 años, tener un bebé. Y rectifico, la cifra hablaba de 40, y lo que va superior en octubre, más o menos en octubre, la cifra según dada por la ministra de la Mujer era de 52 mujeres, ¿verdad? Que habían perdido la vida de manos de su pareja o expareja. Y esto, obviamente, imagínense, se fue en el medio de octubre, y ya después de eso han surgido más casos. O sea, que no son 40, sino que rondan más los 60, lamentablemente, víctimas. Y todavía no se ha acabado el año. Aunque dicen las autoridades que ha disminuido en comparación con otros años, ¿verdad? Esto no deja de ser alarmante para Pero la no es que población. disminuya, es que se acabe
ese tema de que hay hombres que matan a la mujer. O sea, todavía no puedo entender la causa de eso. Sí. Pero a mí debe- personalmente me ha parecido que tanto la ministra de la Mujer como algunas otras autoridades han intentado más que nada disuadir un poco el tema. Es un tema fuerte de hablar, incluso, por ejemplo, estas personas que tienen que dar reuniones de prensa, que tienen que hablarle y responderle a las personas, al dominicano de a pie, por así decirlo, le ha intentado huir un poco al tema. Y a mí me parece que al contrario, el tema hay que darle de frente y Miren. buscar cuáles son las soluciones y qué va a hacer el gobierno en pro a solucionar este problema. ¿Ustedes creen que es posible, Gabriel y Juan Francisco, que una mujer tenga que verse en la obligación de exponerse en las redes sociales, subir un video para que los medios de comunicación que están en las redes para llamar la atención y decir que su pareja le está maltratando, que su pareja entra a su casa sin permiso a maltratarla? ¿Qué van a esperar? ¿Que la maten? Entonces, cuando la matan ahí, entonces, ¿qué van a resolver? No, o sea, hay una deficiencia clara en el sistema judicial. Entonces, no debemos y en llegar a el- ese y en la punto. Policía Nacional. Pero miren, hay otros casos también que se enmarca dentro de lo que es la violencia y hablo específicamente de las situaciones que se han visto nacionales haitianos envueltos. Vimos ahí incluso imágenes que se han hecho viral sobre una pareja de haitianos que en el hospital Darío Contreras, que recibían atenciones médicas, después que le estaban dando ese servicio, ¿verdad? Esa atención. Bueno, le fueron a los golpes a los enfermeros, incluso a un Yo no entendí doctor, bien ese como se ve. pleito. ¿Tú sabes por qué fue? Entonces, bueno, se habla de que le estaban dando la asistencia. Quizá ellos en algún medio del pánico y quizá, ¿verdad? Algunas informaciones o documentos, quizás le Eso habrían se lo han pedido. permitido aquí. Entonces, ya ustedes saben, ahí se ven los golpes, las autoridades en el Darío Contreras, que hay que recordar que ya no es la primera vez que pasan esto, obviamente no con nacionales haitianos, sino con personas que van a veces por riña y que le van a dar la asistencia y a veces Se tornan un poco agresivos. quieren que se le preste la atención o quieren que se deje de atender a un paciente para darle servicio a ellos. Y esto también termina en diferencias como la ya registrada con esta pareja de nacionales haitianos y que lamentablemente la seguridad allí yo creo que hay que redoblarla, reforzarla, porque tampoco se puede permitir que un médico que lo que está prestando servicio, una enfermera que está allí o cualquier ya empleado de la parte administrativa que lo que esté dando un servicio de salud a las personas que van aquejadas, entonces sean, bueno, víctimas de golpes y situaciones como estas que también dejan mucho que decir y que por supuesto las autoridades deben también en los centros de salud públicos, porque nada más no ocurría en esto, sino en otros, el manejo de eso. Lo que va consigo, por supuesto, a que también en la puerta de aquí haya una persona que oriente, que sea receptiva, porque también sabemos que ocurre también que ponen a ciertas personas que no tienen quizá un trato humano, sabiendo que alguien va a buscar salud y entonces terminan en estas situaciones como ya hemos visto. Así que vámonos a la pausa y a regreso, ¿verdad? Seguimos. Tenemos más de los otras haitianos. importantes. Así es. No se muevan. Y estamos de vuelta con su podcast sobre la noticia. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión a través de RN2, canal 67, a las 6 y a las 11 de la noche para quienes tienen horarios un poco más nocturnos. También subimos nuestra retransmisión a nuestro canal de YouTube a las 7 y algunos cortecitos en redes sociales. A propósito de lo que veníamos conversando, Juan Francisco, se da un caso similar en La Vega, un caso que este sí fue un poco más trágico, aunque no terminó en una muerte directa, y es el caso de un hombre de nacionalidad haitiana que entró a la casa de Ana Judith Reyes armado con un machete y le propinó varias estocadas, varios golpes, de los cuales ella resultó gravemente herida. Sin embargo, en este caso sí hubo una reacción directa por parte de los comunitarios, De la comunidad sí. que sí apoyó, bueno, podríamos decir apoyó, pero es un caso que no hay que aplaudir, en el cual quemaron las casas de los haitianos residentes de la zona para que estos huyeran del sector. Aquí que quería resaltar, combinándolo con lo que sucedió en el Darío Contreras, es que esto es un caso bastante peligroso, porque realmente vivimos meses de tensiones con los vecinos haitianos y estos casos son los casos que cuando llegan a la sociedad
que generan odio, y generan Sí, odio sí. y rechazo al haitiano bajo todos los estatutos de la sociedad. Me refiero a que no va a ser con el haitiano que hizo eso, va a ser con el haitiano que yo vea A al tomar lado. represalias. Van a Sí, tomar Y tú represalias. sabes lo que más molesta, según escuché, que él entró a machetazos a la señora porque la señora es comerciante, tiene un negocio de un colmado y no le quería fiar. Entonces el haitiano aprovechó que se encontraba ella indefensa sola en su casa y entró a propinarle esos machetazos para luego huir. Lo que nos molesta a nosotros los dominicanos y más a esas personas, a los comunitarios, es que ellos tienen la oportunidad de huir y nadie sabe para dónde cogen ni cómo se llaman, porque también tienen unos nombres latinos, o sea, Sí. Carlos, Juan, no tienen el nombre que es de verdad Bueno, de ellos. sí. Entonces huyen y se queda el caso así, igual que el caso de Cielo, una jovencita que le cortaron las manos, que fue un haitiano, y esta es la altura, o sea, el día de hoy, que no se conoce dónde está ese haitiano. Entonces, Bueno, esto básicamente fue en la comunidad El Minero, en Constancia, provincia de La Vega, y que sabemos que esta situación, y ahí se generó, ¿verdad?, una tensión, y supongo que las autoridades tuvieron, ¿verdad?, que intervenir porque incendiaron las viviendas de nacionales y los enseres haitianos. Los del... haitianos tuvieron que salir despavoridos, Ujú. y esto, uno no quiere que este tipo de enfrentamientos, situaciones se den en medio, ¿verdad?, de que sea por situaciones interna, y que esto también no se puede incentivar la violencia. Obviamente, si ese nacional haitiano cometió esa acción, esa agresión contra esta mujer, lo más recomendable es apresarlo, llevarlo a la justicia, aunque Son sabemos actos que se quedan que impunes. verdad que se van, salen despavoridos y evitan y evaden a las autoridades. Entonces, esta situación es muy delicada. Esto hay que poner también las autoridades estar pendientes, sobre todo donde residen nacionales haitianos, porque sabemos que no todos quizás son violentos, pero sí hay nacionales haitianos que se dedican también a cometer actos, fechorías y demás, y esto puede terminar como esta ocasión donde, bueno, le incendian sus viviendas, y esto también genera un odio interno entre un grupo y otro, y eso sí es delicado, y por eso las autoridades también deben estar al pendientes para este tipo de situaciones, evitarlo incluso. No, y lo delicado del tema es que se crea un odio entre grupos sociales Sí, que sí. habitan un mismo país. O sea, Una misma comunidad. claro, como es el justamente la semana pasada el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, daba las cifras de los partos de haitianas. Sí, eso pero también va generando situaciones, por supuesto. Claro, pero también hace meses hablábamos de los haitianos que están en los colegios. También hablábamos de los haitianos que las deportaciones, o sea, hace 2 meses las deportaciones masivas fueron más de 40,000 haitianos. O sea, que estamos hablando de una gran cantidad de haitianos en República Dominicana. O sea, y no tanto que eso. para terminar, un conflicto de odio entre dos sociedades que habitan un mismo país, aunque no queramos aceptar la realidad es que hay muchos haitianos en República Dominicana. Bueno, Hay y muchos vimos las casos, no sé si Perla tenía también en ese sentido, de una situación aquí en Elías Piña, donde, bueno, aquí en este caso se dio que una señora haitiana, una dama haitiana, parece que abortó sí. bueno, llevaron y dejó el feto a sepultarlo, bueno, en medio de una comunidad, y ya ustedes saben lo que generó esto, de repudio de parte de ¿Tú sabes ellos, qué es lo que a mí me molesta? Como estaba hablando Gabriel, el caso de los cupos en las escuelas. No es que no se le dé un cupo a un ciudadano haitiano, venezolano, de otra nacionalidad. Claro, Lo que pasa aquí es que se deja a los dominicanos fuera de la escuela por darle un cupo a un niño que no tiene la culpa de ser haitiano, ¿ok? Sí, pero sí. tampoco tiene papeles. Bueno, lo Entonces, importante es que debe dársele a todos. Saben exacto, que la pero no educación es dejar- universal. Obviamente, si tú estás en Estados Unidos, donde quiera, eso es ya que se debe, pero sí. Pero no dejar cuesta fuera. arriba que entonces sean afectados también. Claro. Y que hay centros de educación donde la matrícula de los haitianos supera la matrícula de los Es lo que nacionales. También sucede en algunos centros. Y muchos se Algunos quedan centros- ese año sin estudiar. Claro, y algunos centros de salud donde hay más parturienta haitiana que parturienta dominicana. Que muchas de estas dominicanas se han quejado ante esta situación
incluso en este caso de Elías Piña se quejaban por esto mismo, Sí, la que comunidad estaba ellos, enérgica y dicen rechazando que ese tipo luego prácticas. luego de abortar, porque esto es una situación que no solo se le encontró a una señora, sino Parece que ya lo están hay una haciendo- práctica que ya habían denunciado y Ujú. dicen que luego de abortar incluso reciben atención médica Como que no en los pasa nada, hospitales no donde pasa reciben nada. la atención en las mismas nacionales dominicanas. A mí lo que me parece es que toda esta espiral de No, y se nos situaciones- abre un caso, Sí. en Claro. caso de uno abortar. No, y también ustedes saben que ahorita todo este tipo es que de el aborto no es situaciones- legal en República Dominicana. Por eso mismo, pero no se le pone situaciones ahorita tampoco. ustedes saben se tildan de xenofobia, de maltrato, A los organismos eso- internacionales y bueno, eso también es, por eso digo lo delicado que es esto y cómo deben estar las autoridades pendientes, señores. A eso es que me refería, que entiendo que esta espiral de casos que van sucediendo y se van acumulando Sí. con la comunidad haitiana, son casos que hay que coger con pinza, porque a pesar de que todo el mundo tiene una opinión del caso, Sí, son sí. casos que a veces se nos escapan de las manos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de aborto, estamos hablando Sí, violencia, de toda una violencia. persona tal vez indocumentada, estamos hablando de atención de salud a una persona indocumentada por encima de una persona nacional. O sea que estamos hablando de una combinación de casos que todos se tienen que coger por la parte que es, ¿entiendes? O sea, Sí. en el caso del aborto, que coge lo peor el aborto y así sucesivamente. Así que me parece que son casos que hay que analizar, como te digo, vehementemente, porque no son tan fáciles como lo podemos ver al ojo público, como acribillar a los haitianos o acribillar al nacional dominicano de una vez. Entiendo que son casos que requieren bastante análisis, así como el caso de La Vega Sí. y así como el caso del Darío Contreras. Pero háblenme de ya cambiando de tema de esto, de hasta un coronel que se supone que es un agente policial ya, de un oficial de ese cuerpo del orden, entonces que se vea involucrado en ventas de armas de fuego, de cápsulas de importantes. Se está hablando sabes de que hasta para venta a nacionales haitianos. Eso Ya no usted es puede la- ver lo delicado que es Se este dice caso. que incluso a bandas haitianas Óyeme. Eso no es llegó la a parar primera vez. esa Lo que pasa es munición. que tú se destapó ahora, Sí, pero no es la pero eso hay primera que hacer vez. una investigación profunda porque que se vean miembros policiales involucrados en este tipo de venta, de negocios ilícitos por demás, entonces eso llama, y sobre todo un oficial superior, porque estamos hablando de un coronel, no estamos hablando de un raso, No. un cabo, ¿verdad? Que Ese es el sin ejemplo. denigrar a nadie, pero obviamente se supone que un oficial debe custodiar, garantizar. Y de dar Es que ejemplo la a sus... ejemplo la jerarquía también. tiene que venir con ejemplo. Claro. Se está hablando de municiones importantes, de millonaria, un asunto millonario, y tomando en cuenta de que se está en un proceso de reforma policial, de que se quiere mejorar las condiciones de los agentes, de que se quiere llevar mayor transparencia en los procesos, se quiere una formación también mejor para los agentes policiales. Entonces, este tipo de casos llaman a la atención y sobre todo que se está hablando de que una cantidad importante de fiscales, policías incluso, que estaban en la investigación para que obtener por supuesto, los resultados fidedignos y que este caso no sea como uno más que entonces sea con facilidad, pero se está hablando de armas de alto calibre y que obviamente deben estar custodiadas y deben estar garantizadas por ese órgano que es la Policía Nacional. Claro, para saber exactamente de qué estamos hablando, lo que se habría incautado es más de 900,000 proyectiles, Ya ustedes saben. incluidas que municiones y no fusiles. No hace 2 días No. de que se está en práctica. Es un gran entramado. Sí. Fusiles Eso se M- descubrió ahora. y fusiles M16 y AK-47, que son Esto es fusiles arma de guerra, hay que hablarlo de- claro, no, y que la usan los oficiales, la usan y obviamente para la protección ciudadana. y Mi demás. pregunta es, ¿qué castigo le van a... Bueno, Bueno, ahí yo a ocupar creo a que sí ese coronel? vamos a ver Bueno. un castigo ejemplario, vamos a ver una investigación, creo que Sí. exhaustiva, ya que desde la semana pasada la ministra de Interior y Policía, Frida Raful, se encargó personalmente del tema y ella incluso fue que lo denunció. Sí. Había dicho que no se trataba muy de uno, responsable de parte claro. de Faride, porque sabemos que a veces enfrentarse a esos sectores óyeme, que no, tienen no, fuerza, tienen peso, y Sí. se ve que este entramado no lleva ni 1, ni 2, ni no, 3 meses. no, o sea, ahí Lleva fácilmente años. se Para está hablando de recaudar años. 900,000 proyectiles, estamos hablando de meses de Óyeme. operaciones. Entonces, este caso, que repito, debe
y llevarse hasta las últimas consecuencias. No basta con que, bueno, el oficial, lo que me recomienda la ley es que hay que pensión. Bueno, yo creo que con casos como estos, ahí no hay que Se le tiene que quitar todos los privilegios. Paño tibio contra personas como estos, que sabemos que, bueno, está para garantizar la seguridad ciudadana, está para proteger, ¿verdad?, también los recursos que utiliza la policía, y no lo contrario, para beneficiarse, lucrarse económicamente con esto. Y eso lleva a unas sanciones importantes que yo creo que hay que estar pendiente y hay que darle seguimiento desde acá también. Y es que, Juan Francisco, mira, porque incluso es un poco más preocupante el discurso que la República Dominicana ha utilizado en la comunidad internacional con el tema haitiano, por ejemplo, es que no tenemos la culpa directamente, y es real, Claro. no tenemos la culpa directamente, pero mira cómo este caso se eleva un poquito más de tono. Lo que se dice es que estas municiones fueron a parar a las bandas haitianas, así que ahí sí estaríamos cooperando directamente. Claro, Eso ensucia el nombre del país. El nombre del Y ante país. la comunidad internacional, ellos simplemente podrían decir, ¿y ahora? Y ahora, exactamente. Ese es el tema, porque ahí entonces va escalando un poco el tono de la conversación, porque si no sería un lío interno que se podría resolver, que Faride podría apretar para que se le dé un castigo digno, un castigo que sirva como ejemplo, porque no es, o sea, vemos este entramado con proyectiles, pero también ahí tenemos el entramado de la trata de personas en la frontera. Sí, o sea, que muchas tenemos cosas. varios Todo ríos, esto, varios frentes abiertos, varios por así frentes, decirlo. sí. Bueno, ahí lo que le corresponde a los jueces que le toquen esos casos, bueno, No actuar mandarlo con- a un resort a Sí, operaciones. mandarlo bueno, Sí, porque lo mandan a un sí, resort a sí, operaciones sí. especiales con muchos beneficios. Bueno, así donde no que debería. Esto hay que darle seguimiento. Miren, y parece que los comerciantes, y qué tipo de comerciantes, los dueños de negocios, bares, restaurantes, discotecas y demás, vimos que se manifestaron, ¿verdad? También ya que estamos hablando del Ministerio de Interior y Policía, aparentemente por acciones que se están tomando, de que si se pasan de los horarios establecidos, Pero de que ruido y tú demás. sabes. Y entonces vimos que hoy se realizó esa marcha. Bueno, vimos ahí una cantidad importante de dueños de bares, discotecas, y ahí vemos Pero el hubo un el caso presidente en también. Vallaguana, acá salió en el WhatsApp denuncia, Sí. en RN Sí. donde en Vallaguana el horario estimado es hasta las 10 de la noche. Entonces fueron agentes policiales, parece que por Se pararon como contaminación gallos, se sónica. pararon como los gallos. Ay, mi amor, pero eso fue una trifulca Bueno, fuerte. ahí estamos viendo el presidente de los bares y restaurantes y discotecas hablando, indignado de que sus negocios están resultando afectados, de que no están buenos y hay que dejarlo trabajar previo a diciembre. No, claro, y me parece que, bueno, evidentemente están en su derecho. Para mí me parece que al no haber un plan integral o un plan compuesto de qué es lo que sucederá con estos negocios, ellos tienen todo el derecho de reclamar, No, porque claro. vemos cómo se le ha puesto mano firme, tal vez en estos meses se le ha perseguido, pero simplemente no se le ha dicho cuál es el plan a seguir. Simplemente se le han impuesto cosas como hasta ahora tienes que cerrar, hasta esta hora puedes laborar, pero no se dice cuál es el plan al que se quiere llegar Exacto. ahora mismo en la República Dominicana con esto de los negocios nocturnos. A que tendría que manejar una hora todos los sectores, o sea, a la misma hora, o tendrían que saber bajo qué horario pueden operar, pero lo que hemos visto es unas medidas temporales por parte del Ministerio del Interior y Policía sin realmente decir cuál es el plan claramente. Bueno, sí, esto es lo importante de que se puedan reunir y sentarse en la mesa del diálogo con las autoridades, porque también hay que poner cierto orden, cierto control para evitar también los actos delictivos, los incidentes, luego de que personas salen de los centros nocturnos de bebida, por supuesto, de bebidas alcohólicas, y que se pueda llegar a una, ¿verdad?, a un acuerdo armonioso y que se pueda cumplir de ambas partes también, porque también generan empleos, tienen sus negocios, y obviamente ahora sabemos que desde ya, aunque sabemos que en diciembre que hay mayor cantidad de fiestas, celebraciones y demás, pero ya la gente desde noviembre con el frío, uno lo ve en las esquinas bebiéndose sus tragos, Así es. compartiendo, muchos vienen desde, ¿verdad?, O sea, a pasarse en su país, que vienen desde Estados Unidos. Claro. Los dominicanos, por supuesto, la comunidad dominicana que vive en el exterior,
viene también a pasárselo con la familia y todos esos que están aquí, ustedes saben que Sí. levantan el codo, Y como dicen en buen dominicano. si su a las 5 traguito. no hace calor, se puede empezar a las 5. Pero es Sí, una sí. coincidencia de que en estos meses, noviembre, diciembre, quieran poner este toque de queda. Ahora, lo que sí yo no estoy de acuerdo es que, como el caso de Vallaguana, ¿fue en Vallaguana o acá? En Bayagua, ¿cuál de los dos? Donde, bueno, los que estaban disfrutando ahí Bueno, el caso que yo te estaba hay que comentando fue en respetar a las Bayaguana. autoridades y se ve en Ujú. Vallaguana de cómo ellos evitaron de que las bocinas y demás Se llevaran tampoco las se puede bocinas. llegar a Mira, esos extremos. Yo sí te digo, Las Juan Francisco, autoridades hay que que respetarlas a pesar de Claro. todo, yo estoy de acuerdo con la iniciativa que tiene el gobierno. Hay cosas que nosotros tenemos que limitar. Mira cómo pasan tragedias en los ríos, Ujú. porque eso se ha convertido como en una práctica de ingresar a los ríos con silla, con bebida y con ese Con tipo de cosas. mesas y de Con todo. mesas. También mira la tragedia que sucedió en Asua por estar a horas que ya no estaba permitido estar. Así que la iniciativa del gobierno me parece la correcta. A mí lo que no me parece es que no se plantee un plan para la redundancia, porque si no Para tenemos, ver qué pasa después con estos claro, negocios. tenemos un grupo de personas que están trabajando, que Ujú. se le van a dejar al aire, que van a decir exactamente cuál va a ser el apunte del gobierno. Bueno, chicos, A nosotros, como todos los lunes, Se va rápido, ¿eh? se nos va rapidito el tiempo. Así es. Pero mañana estaremos de nuevo con Sobre la Noticia.